¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Noelia Jiménez y a nombre de todo el equipo me da mucho gusto que nos acompañen a las 3 este viernes 20 de marzo, inicio de la primavera, y tenemos mucha información. Arrancamos, lo haremos aquí en la Ciudad de México, donde el desalojo de un inmueble acabó en riña en el centro de la capital del país. Y es que vecinos que fueron desalojados de un predio se enfrentaron con personal contratado para retirar los muebles y otras pertenencias de esas viviendas. Ambos grupos se lanzaron piedras, palos, comida, frutas, en fin, lo que encontraron. Las personas desalojadas aseguran que tenían 20 años viviendo en ese lugar, ubicado en la calle Belisario Domínguez, y no fueron notificados previamente para desocuparlo. No se reportaron personas lesionadas, pero bueno, así este enfrentamiento. Vente. Creo que sí. Tras este enfrentamiento, los vecinos realizaron un bloqueo en eje central Lázaro Cárdenas al cruce con la calle Belisario Domínguez. Colocaron colchones, sillas, mesas y otros muebles. La circulación en la zona, desde luego, resultó afectada. El servicio de la línea 2 del Metrobús fue interrumpido. Autoridades capitalinas acudieron a negociar con los manifestantes. Horas más tarde, un grupo de personas intentó reingresar a este predio tras el desalojo ubicado frente a la Plaza de la Concepción. Es la alcaldía Cuauhtémoc. Vecinos inconformes trataron de abrir el portón del inmueble, pero no lo lograron. Se ofreció el apoyo de hospedaje por 4 días para más de 10 familias. Y vamos precisamente con mi compañera Scarlett Romero, reportera de NMAS. Scarlett, te saludo con gusto. Gracias, Noelia. Muy buenas tardes. Pues sí, nos encontramos en la Plaza de la Concepción, en la zona centro de la capital, donde todavía continúan varios vecinos ya en diálogo con las autoridades. Después de todo este problema que se generó, hay 2 situaciones que siguen ocurriendo en la zona. Por una parte, un grupo de vecinos sigue intentando reingresar a esta propiedad. Los vemos, todavía tienen sus pertenencias al exterior. Y por otro lado, otro grupo de vecinos muy reducido, hay que mencionarlo, ya ha accedido a establecer un diálogo con las autoridades, específicamente con personal del INVI, quienes se ofrecieron a apoyarlos con un programa de vivienda. Ya han empezado a realizar este registro de los vecinos que van a acceder a ingresar a este registro del INVI. Sin embargo, todavía en los pocos minutos que hemos estado aquí, hemos observado cómo hay vecinos que sí siguen ingresando sus pertenencias que fueron desalojadas en la mañana al mismo predio marcado con el número 7. Es este predio blanco con color gris que nos muestra justamente nuestro compañero Guillermo Carrillo en las imágenes. Vamos a estar muy pendientes del desarrollo de esta situación, porque si bien las autoridades indican que es un desalojo que se realizó en total legalidad al haber existido un juicio e incluso una determinación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, los vecinos que fueron evacuados de este predio indican que al no haber ningún tipo de sello, ellos pueden reingresar. Así que estaremos muy pendientes de la situación que se presenta en esta zona y por supuesto que estaremos informando todo lo que ocurra en torno a este tema. Por lo pronto, Noelia, el reporte desde la zona centro de la capital. Bueno, desde luego que estaremos al pendiente de la situación. Scarlett, te agradezco mucho a ti y a tu equipo por este reporte en comunicación con ustedes.
Vamos con otro caso. Así fue como policías auxiliares bajo el mando de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México detuvieron a manifestantes, entre ellos una adulta mayor, a quien sujetaron con fuerza del brazo. Esto derivó en un enfrentamiento que terminó con la detención de 3 personas. Se trata de vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo que aseguraron que las autoridades mantienen en abandono el Parque Lira. A manera de protesta, ayer acudieron al lugar para realizar labores de limpieza. Después se trasladaron a la explanada de la alcaldía y tiraron ahí la basura que habían retirado del parque. Al respecto, la alcaldía Miguel Hidalgo dio a conocer que los manifestantes fueron detenidos en flagrancia por alterar el orden y la limpieza del entorno. También reiteró que aplicarán el operativo denominado Caza Cochinos. Secretaria de Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Mire, está sucediendo esto aquí en la explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo. Se están llevando a una señora de la tercera edad. No te la vas a llevar, no te la vas a llevar. Oficial, suéltala, oficial, suéltala. Colapsó una barda al interior de la unidad habitacional 4 Árboles en la colonia del mismo nombre en la alcaldía Venustiano Carranza, en más de la capital del país. Presuntamente, se vencieron los cimientos de la estructura que divide 2 unidades habitacionales ubicadas en el cruce de las calles Secretaría del Trabajo y Recursos Hidráulicos. Al lugar acudió personal de Protección Civil y de Obras para retirar los escombros a fin de evitar algún incidente mayor. Por estos hechos, afortunadamente, nadie resultó lesionado. Un ladrón en motoneta robó el celular de una mujer en Avenida Ejidos en Los Reyes, Iztacala, en Tlalnepantla, Estado de México. La víctima estaba de espaldas acomodando objetos dentro de una camioneta cuando el delincuente se detuvo por atrás de ella. Este sujeto mostraba una actitud, la verdad, sospechosa y volteó en al menos una ocasión para revisar si no era observado por alguien. Al comprobar que nadie lo veía, se acercó y rápidamente sacó el celular que estaba en el bolsillo trasero del pantalón de la mujer. Luego escapó a toda velocidad. La mujer intentó detenerlo, pero bueno, ya no lo alcanzó. Un sujeto rompió la ventana trasera de una camioneta y robó varios objetos en Monterrey, Nuevo León. El momento del cristalazo fue captado por las cámaras de seguridad de un restaurante ubicado en el sector Cumbres Élite. Tras cometer el delito, el ladrón huyó a bordo de una camioneta negra junto con su cómplice. Así se vivió este momento. Mira el modus operandi de asaltantes en las carreteras. El conductor de un tráiler grabó el momento en que un grupo de personas se hace pasar por personal de mantenimiento. Detienen a las unidades de carga y luego los falsos trabajadores le quitan a los operadores su vehículo e incluso sus pertenencias en algunos casos. Esto fue captado en el kilómetro 227 de la carretera Puebla-Orizaba a la altura de Cumbres de Maltrata. Fue hallado el cuerpo de Jimmy Figueroa Mora en Tierra Blanca, Veracruz. Estaba a un costado de su camioneta en la carretera estatal Jícaro-Baraúnda y presentaba huellas de violencia. Este hombre era secretario general en Chiapas de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Dirigía a un grupo de trabajadores de la zona de Pozos en el centro de Veracruz. Autoridades ya investigan el móvil de este asesinato. En Oaxaca fue asesinada la presidenta del Comisariado de Bienes Ejidales de San Pedro Totolapam, Nazaret Cortés Velasco. Su cuerpo fue hallado con impactos de arma de fuego en el kilómetro 80 de la carretera federal 190. La Fiscalía Estatal activó el protocolo de feminicidio y desplegó un equipo de investigación para dar con los responsables.
Fue detenida toda una familia relacionada con la muerte de un menor de edad en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Primero se aprehendió a una mujer identificada como la madre del niño de 1 año y medio de edad. De acuerdo con las investigaciones, fue ella quien lo asesinó y trasladó su cuerpo en transporte público escondido en un costal que arrojó en la entrada a la ciudad. Las autoridades también detuvieron al padrastro, a la abuela, la bisabuela y el tío de este pequeño, mientras indagan si estas personas participaron en el homicidio. El niño murió por traumatismo cráneoencefálico y presentaba una severa desnutrición. Y quien da seguimiento a este caso, por supuesto, es mi compañero corresponsal Francisco Javier Carmona desde Chihuahua. Querido Paco, pues este caso que ha conmocionado, me atrevo a decir, al país entero por el nivel de violencia contra un pequeño de pues ni siquiera cumplía los 2 años. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué tal, Noelia? Muy buenas tardes. Pues sí, terrible lo que se está viviendo aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, con este caso en particular. Y mira, estamos aquí en la calle Peral de la colonia fronteriza, en donde pues se está realizando el servicio funerario de este niño, Eitan Daniel, de 18 meses de nacido, que después de una semana fue identificado por la familia y que bueno, se logró la detención de la madre, Vianey Esmeralda, de 23 años de edad, pues quien está siendo acusada de haberlo asesinado a golpes. De acuerdo a lo que las autoridades, pues su muerte fue causada por traumatismo craneoencefálico, golpes en diferentes partes del cuerpo. Y bueno, ya descansa Eitan Daniel aquí en la casa de su abuela paterna, con su familia, con sus tíos, con sus amigos, con vecinos, con gente que ha venido aquí pues a traerle pues un arreglo floral para despedirlo. Sin lugar a dudas, Noelia, una tragedia que se está viviendo aquí en la familia, en Ciudad Juárez. Y es que la Fiscalía de Justicia de Chihuahua ha avanzado en la investigación y pues ha logrado ya encontrar elementos suficientes para consignarla por homicidio calificado. De acuerdo a la investigación, la mujer, muy cerca de aquí donde nos encontramos, le quitó la vida a Eitan Daniel y de ahí pues lo metió en una bolsa, en un costal, y viajó en autobús, como bien decías, 34 o 35 kilómetros de aquí, de donde nos encontramos, en autobús de pasajeros, cambió en diferentes rutas y después llegó en un auto de plataforma para depositar sus restos en una zona desértica de aquí de Ciudad Juárez. Un caso que verdaderamente pues ha conmovido a la sociedad. Las autoridades están poniendo todo de su parte para poder pues integrar esta averiguación que vaya fuerte. Mañana será la audiencia, porque será consignada esta noche ante un juez de control, quien determinará pues si le dicta prisión preventiva. También se ha dado a conocer de que en las próximas horas podrán ser liberados todas las personas que fueron detenidas, excepto el padre de Eitan Daniel, que pues se le encontró ahí alguna situación que podría encuadrarse en la comisión de algún delito. Por lo pronto te digo, aquí van a velar a Eitan. Mañana será el funeral en algún cementerio de aquí de Ciudad Juárez, también un cementerio muy cerca de aquí, Jardines del Recuerdo, y seguramente por ahí serán depositados sus restos. Una terrible, terrible tragedia, Noelia. Sí, realmente es una historia pues que estremece de solo escucharla. Vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de las investigaciones a cargo de la Fiscalía del Estado de Chihuahua. Qué bueno que dentro de todo pues ya hay avances, porque no, de verdad es algo de no creerse. Realmente es algo estremecedor. Gracias, Paco, a ti y a todo el equipo por este reporte desde Chihuahua. Fue vinculado a proceso en otro caso Jocoyotzin N., de 25 años, por su probable responsabilidad en el feminicidio de su madre y en tentativa de homicidio de su padre. De acuerdo con la investigación, el 7 de marzo pasado, el imputado habría agredido a sus padres con un arma blanca tras una discusión en su domicilio, la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México. Testigos avisaron a los servicios de emergencia y las víctimas fueron trasladadas a un hospital. Sin embargo, la madre falleció a causa de las lesiones. Jocoyotzin N. fue detenido tras ser localizado en la colonia Chalma de Guadalupe, en Gustavo Amadero. La autoridad fijó un plazo de 2 meses para la investigación complementaria. Y en otros temas, una vivienda quedó completamente destruida tras una explosión a causa de una acumulación de gas LP en Coacalco, Estado de México. La casa se ubica en la calle Monterrey de la colonia La Magdalena. Protección Civil Municipal informó que 8 personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a la clínica de Villa de las Flores.
El estallido también dejó daños en varios inmuebles cercanos, así como en vehículos que estaban estacionados. Bomberos y personal de Protección Civil atendieron la emergencia con apoyo de policías estatales y municipales, la Guardia Nacional y también elementos de defensa. Llegaron bomberos de Tultitlán y Ecatepec. A continuación, las imágenes donde se ve la magnitud de los daños que dejó esta explosión. Tenemos 8 personas lesionadas, ya fueron trasladadas. Traemos ahí la indicación del presidente municipal, el maestro David Sánchez Isidoro, que se dé la atención adecuada a toda la gente que sufrió este altercado. Ante esto, la Guardia Nacional aplica el plan de N3C para asistir a la población tras el estallido de un tanque de gas en una vivienda. Por lo pronto, se proporciona seguridad perimetral y vial en el área del siniestro, con la finalidad de evitar que personas ajenas se acerquen a la zona dañada y corran algún riesgo. La Guardia Nacional también coordina acciones con autoridades de los 3 órdenes de gobierno. Justamente mi compañero Ram Carcruz da seguimiento a esta explosión. Le decía en Coacalco, en el Estado de México. Ram, ¿cómo van las cosas? Te saludo. Igualmente, Lea, muy buenas tardes. Continuamos aquí en la colonia La Magdalena Huixachitla, donde pues personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se encuentra realizando este peritaje para poder deslindar responsabilidades por la explosión, por acumulación de gas, como ya escuchamos a las autoridades de Protección Civil y de bomberos. Cabe resaltar, pues, Noelia, que al menos 8 personas resultaron lesionadas, 2 de ellas de gravedad, trasladadas a un hospital cercano. Y bueno, lo que han informado hasta el momento las autoridades es de que van a ser pues llevados a través de un helicóptero de Grupo Relámpagos al Hospital Magdalena de las Salinas, debido pues a las quemaduras y lesiones que sufrieron tras esta fuerte explosión que afectó no solamente la casa donde se registró esta acumulación de gas, como muestra mi compañero Eric Rangel, y también las casas aledañas. Son aproximadamente 10 las que resultaron con algunas afectaciones. Es por eso que está llevando a cabo este peritaje. Especialistas pues en estructuras dañadas para determinar en qué condiciones se encuentran estos inmuebles, con la ayuda de Protección Civil y asimismo de bomberos. Durante esta explosión pues se rescataron también pues a 2 mascotas. Ahí podrás observar la imagen cuando son resguardadas por elementos de la Policía Municipal y trasladarlos al Ministerio Público para mantenerlos en resguardo y después entregarlos a sus dueños. Esta zona permanece acordada por elementos de la Policía Estatal, apoyados por elementos del Ejército, quienes aplican el plan DN3, y estaremos atentos pues de lo que informe la Fiscalía de este peritaje. Y van a tomar en cuenta que ya las autoridades del municipio de Coacalco, Noelia, han instalado ya un albergue para los habitantes de las casas que resultaron afectadas y que por el momento no podrán regresar a sus domicilios debido a los daños ocasionados tras esta fuerte explosión, como dicen las autoridades, ocasionados por una fuga de gas en un cilindro. Estaremos atentos a estas investigaciones y bueno, la recomendación de las autoridades en Noelia siempre está revisando los ductos de gas, los tanques, porque pues tienen caducidad, y asimismo pues evitar esta situación que se registra de nueva cuenta, una explosión por acumulación de gas. Noelia, la información que tenemos al momento. En las imágenes aéreas que muestra mi compañero Jesús Mata podrás observar pues esta zona acordonada y los daños ocasionados a este domicilio y las casas aledañas. Noelia, la información. Pues muy importante eso que nos menciona Ram, la importancia de revisar los tanques de gas, de verdad importantísimo, porque esto pudo haber derivado en alguna fatalidad. Qué bueno que no hay ninguna muerte que lamentar dentro de todo, pero bueno, pues esperamos que las personas lesionadas evolucionen favorablemente. Gracias a ti, Ram, a Jesús Mata y a todo el equipo por el reporte. Vámonos ahora al Zócalo capitalino, movilizaciones esta tarde de viernes. Fernando Cruz, tú nos tienes la información. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente te saludo desde la plancha del Zócalo capitalino. En estos momentos, imágenes en vivo de mi compañero Efraín Guzmán, pues nos muestran cómo están estos maestros de la CENTE ya quitando el plantón que tenían. Como lo habían anunciado, plantón de 72 horas ha llegado ya a su final, y están quitando precisamente pues estas casas de campaña. Utilizaron algunos palos, también algunas lonas para cubrirse. Ayer dábamos reporte de esto. Incluso
parte de la mitad de la plancha del Zócalo podríamos hablar que está pues prácticamente ya liberada. Están lanzando un pequeño mensaje para los integrantes de la CENTE, sin embargo, pues ya las demás personas se están integrando a sus secciones y en breve estará pues prácticamente libre ya la plancha del Zócalo capitalino. La zona peatonal está abierta, todas las personas turistas se están pasando sin ningún problema y pues bueno, esta es la imagen a esta hora de la tarde que prácticamente se está liberando ya la plancha del Zócalo capitalino, Noelia. Bueno, pues te agradezco mucho, Fernando, por la actualización, información importante. Gracias a ti, a Efren, a todo el equipo por el reporte actualizado. Así nos vamos a una pausa, lo saben, es breve. Al regresar, momento del choque entre una camioneta de transporte escolar y un vehículo en Chihuahua. Además, una camioneta se incendia en gasolinera en Puebla. Con esto y más volvemos, estamos a las 3. Un migrante murió y 7 resultaron heridos durante un descarrilamiento de un tren en San Francisco de los Romo, en Aguascalientes. El tren estaba compuesto por 85 vagones, de los cuales 24 salieron de las vías y quedaron volcados sobre el terreno. Las víctimas son originarias de Honduras y El Salvador y viajaban de forma irregular. Autoridades indicaron que se investiga si el percance fue por el robo de vías férreas o por una falla mecánica. Fueron difundidas nuevas imágenes del choque entre una camioneta de transporte escolar y un vehículo particular en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. El accidente ocurrió ayer en el kilómetro 9 y su cruce con la calle del Rosal en el sector comercial de la ciudad. Las imágenes muestran el momento en que la unidad escolar avanzaba y fue sorprendida por el vehículo que iba a alta velocidad. Por estos hechos, 14 personas resultaron lesionadas, entre ellos 12 menores de edad y los 2 conductores. El accidente provocó que varios automovilistas se detuvieran para ayudar a los lesionados. Algunos de los menores fueron trasladados en estado grave a hospitales cercanos. Un camión urbano sin placas y un auto particular chocaron en calles de la colonia Bellavista, en Saltillo, Coahuila. El vehículo de la ruta 17 circulaba a exceso de velocidad sobre la calle Mina, cuando al pasar un bache, el chofer perdió el control de la unidad de pasajeros e invadió el carril contrario. Es entonces cuando chocó de frente con el auto y ambos se impactaron con la barda de una casa. Un artesano que circulaba en su triciclo quedó prácticamente en medio del choque, pero alcanzó por nada hacerse a un lado y resultó ileso. No hubo reportes de personas lesionadas. Momentos de tensión en Izúcar de Matamoros, Puebla, por el incendio de una camioneta estacionada en una gasolinera. Empleados del establecimiento y varios voluntarios abrieron el cofre de la unidad y utilizaron extintores para evitar que las llamas se expandieran. Imagínense el peligro en una gasolinera. Afortunadamente, nadie resultó lesionado. Un aparatoso accidente ocurrió en un estacionamiento de una universidad en Hermosillo, Sonora. Una joven conductora perdió el control de su auto y cayó del 5º piso al 4º nivel. Esto al romper los cables de contención del lugar. Equipos de emergencia atendieron a la joven y al copiloto, quienes solo tuvieron algunos golpes y crisis nerviosa. Este viernes se registró un incendio de grandes proporciones en una fábrica de autopartes en Daejeon, en Corea del Sur. 170 empleados fueron desalojados del inmueble. 55 de ellos resultaron con quemaduras. El fuego dejó severos daños materiales en el lugar. Alrededor de 200 bomberos trabajaron para contener las llamas. Aquí parte de lo que ocurrió. Un giro en la información, y es que como cada 20 de marzo, hoy se conmemora el Día Internacional de la Felicidad. En el informe mundial elaborado por la Universidad de Oxford, México se posicionó entre los 15 países más felices, 2 lugares abajo en comparación con el año anterior. La edición 2026 del reporte se enfocó en los efectos adversos que los medios sociales tienen sobre el bienestar de las personas. Es un reporte de Natalia Friedman. México ya no forma parte del top 10 entre los países más felices en el mundo, aunque se mantiene entre los primeros 15. Así lo reveló el Reporte Mundial de la Felicidad 2026, realizado por la Universidad de Oxford.
Sin embargo, al colocarse en el sitio número 12, se mantuvo por encima de países como Estados Unidos, Canadá y Australia. La calidez de las relaciones en el país, entre nosotros, nuestros amigos y nuestras familias, es lo que hace la explicación más aceptada de por qué podemos tener esta capacidad de compensar muchas otras carencias que sin duda están ahí. El país bajó 2 lugares en comparación con el año pasado, cuando se posicionó en el número 10, su mejor resultado en la encuesta hasta el momento. Sin embargo, especialistas señalan que este cambio no es significativo y que México se encuentra en parámetros de felicidad muy similares a los del año pasado. El hecho de que salgamos en el lugar 10 o en el 12 o en el 15 no hace diferencia. Lo importante es que estamos en esa zona, que es una zona, digamos, de nivel alto a nivel internacional de felicidad. En contraste, Finlandia obtuvo el podio como el país más feliz del mundo por 9º año consecutivo, seguido por Islandia, Dinamarca y Costa Rica. Y es que estos países cuentan con sistemas de bienestar que propician la felicidad de su población. Tienen una razonablemente buena distribución de ingresos y tienen redes de protección social que protegen a las personas que por alguna razón tienen un traspié y se queden rezagadas, para que la sociedad las rescate e impida que su situación se deteriore de manera excesiva. Medir la felicidad con rigor estadístico no es sencillo. Para hacerlo, se le pregunta a 1,000 personas de cada país qué tan satisfechos están con su vida. Después, se analizan los factores a los que podría atribuirse dicha emoción, con base en 6 variables: PIB per cápita, apoyo social, esperanza de vida saludable, libertad para tomar decisiones de vida, generosidad y ausencia de corrupción. Lo que ocurre con esas 6 variables es que se usan para tratar de estimar un modelo que se acerque a esos resultados lo más posible. Y funciona razonablemente bien para la mayor parte de los países del mundo, pero particularmente para los países latinoamericanos funciona mal. La edición 2026 se centró en la influencia de las redes sociales en la felicidad de las personas. El informe señala que todas las actividades en Internet están asociadas con una menor satisfacción con la vida, en especial cuando se usan en exceso. Especialistas en psicología explican que los adolescentes son los más afectados, pues están expuestos a sufrir ciberacoso y extorsión en plataformas digitales. ¿Cómo son vistos? ¿Cómo son evaluados? Es natural en esta etapa del desarrollo también una parte de comparación. Afganistán, Yemen y Líbano, países con conflictos armados en curso, ocuparon los últimos lugares en el reporte mundial. Con información de Natalia Friedman, Noticias N+. Casos como el de un científico oaxaqueño convertido en espía ruso, o un crimen en uno de los restaurantes más exclusivos de la Ciudad de México. Todas estas son historias que forman parte de Pasó de Verdad, una producción de N+ Podcast, en la que exploramos detalle a detalle crímenes que estremecieron a México, América Latina y también a Estados Unidos. Pasó de Verdad, ya disponible en ViX. ¿Te imaginas que uno de los restaurantes japoneses más exclusivos de la Ciudad de México sea el escenario de un crimen? Quédate, Pasó de Verdad. Ella tenía 21 años, cantante, muy guapa, joven. Su carrera apenas despegaba. Él, un abogado muy poderoso, muy rico, mucho mayor que ella, era su esposo. Una noche se quedan de ver en este restaurante para hablar de su divorcio y de repente se escuchan 3 disparos. Ella cae herida. Gritos, confusión, todo en medio de personas y celulares grabando. Empiezan las versiones contradictorias de los testigos. La investigación revela documentos, declaraciones, pero lo más impactante fue lo que captaron las cámaras de video del restaurante y de la casa de la pareja. En Pasó de Verdad revisamos a profundidad entrevistas, evidencias, documentos. Si quieres saber cómo se desarrolló el caso y en qué acabó esta historia, escucha el episodio completo. No es cuento, Pasó de Verdad, un producto de N+ Podcast. Desde Cancún, Quintana Roo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que la hija del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, preso en Estados Unidos, no fue detenida en el operativo de ayer en Sinaloa porque no cuenta con un orden de aprehensión. Se detuvo a una persona de nombre Omar Osvaldo N. Esta persona cuenta con una orden de aprehensión en San Diego, California, en Estados Unidos. Él está detenido. En una de las acciones operativas, en uno de los inmuebles, se encontraba esta persona, Mónica del Rosario N., con otra menor de edad.
Ella nunca fue detenida, de manera momentánea está bajo custodia primero para resguardar la seguridad de todos los que estaban, de los elementos de seguridad y también de las personas, incluyendo la menor de edad. Y sobre todo para una cosa, verificar si tenía un mandamiento judicial aquí en México o en Estados Unidos. No tiene ningún mandamiento judicial ni en México ni en Estados Unidos. Después fue designada, como se hizo públicamente, en el 2007, hace casi 20 años, por OFAC, que es un procedimiento administrativo. No tiene orden de aprehensión ni en México ni en Estados Unidos. Una vez que se corrobora esto, es entregada a sus familiares. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno exigió a la administración de Donald Trump, a través de una carta, una investigación profunda por la muerte de otro mexicano en custodia de ICE, esta vez en Florida. Muy lamentable, el día de ayer y hoy nuevamente se está enviando una carta diplomática mucho más fuerte, digamos, sobre esta situación. Queremos una investigación profunda. Ya más de una decena de mexicanos fallecidos bajo custodia del ICE desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Así hacemos una pausa muy breve. Al regresar, cae el contenedor de un tráiler en la México-Querétaro. Además, muere el legendario actor Chuck Norris. Con esto y más volvemos, seguimos a las 3. La caída del contenedor de un tráiler provocó caos vial esta mañana en Periférico Norte, en Tlalnepantla, en el Estado de México. Ocurrió cuando la unidad intentaba incorporarse a los carriles centrales hacia la autopista México-Querétaro, dirección a Tultitlán. Afortunadamente no hubo lesionados. Protección Civil y policías municipales utilizaron grúas para retirar la caja del tráiler. Un accidente entre 3 vehículos de carga dejó un muerto y daños materiales en el macrolibramiento de Guadalajara, a la altura de Zapotlanejo, en Jalisco. Ocurrió cuando una pipa doble remolque chocó con otros 2 tráileres, uno de los cuales estaba estacionado en el acotamiento. El chofer de este último murió. Tras el impacto, varios bloques de concreto salieron proyectados al sentido opuesto, lo que obligó al cierre total de la carretera durante casi 3 horas. Cientos de vehículos de carga quedaron varados, formando una fila de más de 10 kilómetros en ambos sentidos. Vamos con otros temas. El Mundial está a la vuelta de la esquina y las 3 sedes en México ya se preparan para la alta demanda de transporte público que desde luego se espera. Tan solo en enero de este año, 173.9 millones de pasajeras y pasajeros utilizaron el transporte público en la zona metropolitana del Valle de México. En el caso de Monterrey se movilizaron 11.9 millones de personas y en Guadalajara 24.4 millones de usuarios utilizaron el sistema de transporte. Ante este escenario, el gobierno federal anunció una inversión de casi 2,000 millones de pesos por cada sede para mejorar la movilidad. En la Ciudad de México, el plan incluye las siguientes medidas: establecer un polígono de última milla que regulará el acceso en las inmediaciones del estadio para ordenar la llegada de aficionados, el sistema Park and Ride, que permitirá dejar el auto en puntos estratégicos para continuar el trayecto en transporte público, además del uso de sistemas integrados, Metro, Metrobús, Trolebús, Tren Ligero y RTP, desde luego, para facilitar los traslados desde distintos puntos de la ciudad. En el caso de Monterrey, se centra en la construcción de 2 líneas de metro, la modernización de la línea 1 y la incorporación de 4,000 nuevos camiones sustentables. Y en Guadalajara, la construcción de la línea 5 del transporte eléctrico. No hay tiempo para más. A nombre de todo el gran equipo de A las 3, gracias por acompañarnos. Quédense, ya están listos Isabel Suárez y Julio Silva con las noticias en el centro. Que haya comido, que coma muy rico. Buen fin de semana.